Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Juan Marcos Lecuona de este lado. Te doy la más cordial bienvenida. Otro miércoles más que estamos juntos. Primeramente, Dios, vamos a tener un tiempo con la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del libro de Juan o las epístolas juaninas, como sea que tú quieras que le llamemos. Te recuerdo, yo soy Juan Marcos Lecuona, cursé estudios teológicos en el Seminario Teológico de Fuller, también en el Seminario Teológico de Dallas, y continuamos ampliando nuestro estudio y formación académica en el ámbito de la teología. También soy maestro asistente en la Iglesia Bíblica Juriquilla, y por la gracia de Dios tengo la bendición y la fortuna de poder trabajar y de poder participar en la librería del Rey. Entonces te doy la más cordial bienvenida. Vamos a estar hablando acerca del libro de las cartas de Juan, y le he llamado a esta sesión, en general a las sesiones, Dios es luz. Entonces estamos saludando a las personas que poco a poco ya se están conectando. Israel Ruelas, te mandamos un saludo. Josué Hernández, también te mandamos un saludo. Abigail Rodríguez Nieto, también te mandamos un saludo, que ya vemos que estás conectada aquí con nosotros. A todas las personas que ya se están empezando a conectar, de verdad les doy la más cordial bienvenida, y de verdad muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros el día en esta noche. Y pues bueno, vamos a comenzar. Yo te recuerdo, por favor, si puedes ser tan amable de decirnos desde dónde nos estás viendo. Ahí abajito, ya sea si nos estás viendo por YouTube, ahí en los comentarios déjanos saber de dónde nos estás viendo, ya sea que nos veas en vivo o bajo demanda posteriormente a la transmisión. Nos gustaría saber, por favor, háznoslo saber. También si nos estás viendo vía Facebook, allá abajito deja tus comentarios. También saludamos a Héctor Villanueva. Mucho gusto, Héctor, te mando un fuerte abrazo, esperando que estés bien y te encuentres muy bendecido junto con tu familia. ¿Y por qué no ponemos este tiempo? Isabel Rodríguez, también saludamos. Muchas gracias por estar ya con nosotros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar, así que acompáñame a orar ahí en donde estás. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, un miércoles más poder abrir tu palabra, poder, Señor, pasar unos minutos en ella. Y yo te pido que tomes control de mi persona, toma control de mi boca, no permitas que diga nada que atente contra tu verdad. Y Señor, yo te pido por las personas que nos están viendo, donde sea que nos estén viendo, Señor, por favor, sé con ellos, habla sus vidas, toca su corazón, prepara su vida, Señor, para el mensaje. Y Señor, que podamos irnos de aquí con un mensaje especial para el día de hoy y para nuestras vidas. En Cristo Jesús estamos orando. Amén y amén. Saludos hasta Ezequiel Montes, que nos están viendo. También a Yasmín Paniagua. Yasmín, muchas gracias por acompañarnos, y todos aquellos que ya se están conectando. Bueno, vamos a estar estudiando en estos miércoles las epístolas paulinas, las cartas paulinas, juaninas, paulinas. Estoy acostumbrado, es lo que enseño en la Universidad Cristiana de México, en la UCM. Son mis dos clases, son las clases que estoy impartiendo. Pero bueno, regresemos. Primera de Juan, y le he llamado a esta serie de estudios Dios es luz. Y el día de hoy, y probablemente en la próxima sesión, vamos a hablar un poquito acerca de la introducción, de qué va Primera de Juan. Y pues bueno, algo que a mí en lo personal me encanta de Primera de Juan es que podemos ver en ella una maravillosa mezcla de amor con declaraciones llenas sí de severidad, pero que tienen esta capacidad de penetrar hasta lo más profundo del corazón. Pero junto con esto también Juan, el apóstol amado, va de una forma majestuosa
elaborar pensamientos teológicos y verdades teológicas que son importantes y que necesitamos tener y recordar. Entonces, vamos a ver su autoría. Muchas personas han discutido acerca de quién es el autor de esta epístola. Evidentemente sabemos que fue el apóstol Juan, el discípulo amado. Tenemos evidencia interna y evidencia externa que apoya esta verdad. En cuestión de evidencia externa, bueno, la iglesia primitiva así lo consideraba, pero también tenemos fuentes como Irineo, Policarpo y Eusebio que en sus escritos atribuyen o hacen mención a las epístolas juaninas y evidentemente dicen como autor es nada más y nada menos que el apóstol Juan. Entonces esa es la evidencia externa que tenemos. Evidencia interna, vamos ahí a ver que está escrito en un tono autoritario, pero que es prácticamente apostólico. Cuando tú lees Primera de Juan, no puedes sino darte cuenta que quien está hablando es alguien que tiene autoridad, pero más que eso también es alguien que conoce de lo que está hablando, que conoce. Y ahí Primera de Juan, los primeros versículos, es lo que nos va a decir. Lo que vimos, lo que escuchamos, lo que tocamos, eso es lo que les compartimos. Entonces, pero también va a empezar a hablar con severidad y va a empezar a hacer puntualizaciones ahí, va a empezar a decir y a corregir errores que había en ese momento. También vamos a ver que a lo largo de la carta se percibe una autoridad dogmática, tanto en las declaraciones que hace acerca de quién es Cristo, como de los mandatos que el apóstol Juan va a hacer en esta epístola, en esta carta. Pero también algo muy hermoso de Primera de Juan es que podemos encontrar un balance entre autoridad propia al ser apóstol y una humildad de aquel que ha experimentado el amor, de aquel que conoce el amor, de aquel que va a retar a los creyentes a que vivan en amor y que manifiesten el amor. Entonces, hay un balance muy hermoso entre autoridad y humildad. Ahora, Primera de Juan posee muchas similitudes con el Evangelio que lleva el mismo nombre, ¿no? Tanto en teología, tanto en puntos teológicos, porque Primera de Juan y Segunda y Tercera de Juan es rico también en verdades teológicas y en principios teológicos. Y vamos a hablar acerca de eso más adelante, porque vamos a ver ahí mismo, habla acerca de la doctrina de Dios. Vamos a encontrar también acerca de una cristología, que es la doctrina acerca de Cristo. Vamos a ver también una doctrina acerca del Espíritu Santo. También vamos a ver doctrina concerniente a la salvación. Y evidentemente hay doctrina escatológica en el libro, en esta primera carta, bueno, en todas las epístolas de Juan. Entonces, pero va a tener similitudes con el Evangelio, similitudes teológicas, también similitudes en el vocabulario y en la sintaxis. Va a hablar acerca del verbo, va a hablar de la luz y va a hablar de la oscuridad. Vamos a encontrar este paralelismo que vemos primeramente en el Evangelio, que lleva este nombre, y también en las juaninas. Ahora vamos a encontrar 51 paralelismos entre el Evangelio de Juan y las epístolas. Vamos a ver, hay 51 versículos o 51 temas que son paralelos, que van de la mano y que se encuentran tanto en el Evangelio como en las epístolas. Entonces, otra evidencia interna de que Juan es el autor de las juaninas es que el término parácletos en griego ocurre solamente 5 veces en la Escritura. Y estas 5 veces todas ocurren en nada más y nada menos que en las juaninas. Lo vamos a encontrar primero en el Evangelio ahí de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 16. Vamos a encontrar la primera mención.
Juan 14, 16, perdón. Es Juan 14, 16, corrijo. Juan 14, 16. Dice, yo le pedí al Padre y Él les dará a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. También ahí mismo en el 14, en el 24, dice, el que no me ama, no me obedece. Y este es un tema fundamental que se va a repetir en Primera de Juan. La obediencia y el amor de Dios y el amor a Dios van de la mano. Obedecemos porque amamos, y eso es lo que Juan va a recordarles en las Juaninas, en sus epístolas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, estaban enfrentando un problema severo y un problema que también en la actualidad estamos enfrentando la iglesia, que es falsos maestros. Pero también aparentemente había una falta de amor, había una falta de demostración práctica de lo que el Evangelio hace, y es lo que Juan va a decir. Juan va a decir, el amor va de la mano con la obediencia, y el amor no es un concepto teológico o intelectual, sino es una verdad activa, una verdad que se demuestra. Entonces, ahí también en el 14:24 dice, el que no me ama no me obedece, y recuerden mis palabras, no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre que me envió. Entonces, Parácletos. También ahí mismo en el 15:26 también vamos a encontrar esta palabra, donde dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor o al Parácletos, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Otra vez encontramos esta terminología en el Evangelio que se va a repetir en Primera de Juan, cuando dice, de esto damos testimonio, lo que vemos, esto anunciamos. Entonces, estamos viendo algunos ejemplos, y particularmente te recuerdo, el término Parácletos es exclusivo del apóstol Juan y lo va a utilizar en los evangelios prácticamente, y ahí en Primera de Juan 2, versículo 1, cuando dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Entonces ahí vamos a encontrar abogado. Está esta terminología que se va a repetir tanto en los evangelios como en Primera de Juan. Entonces, la Nueva Versión Internacional lo pone así, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos a alguien que intercede por nosotros. Pero también hay otra palabra aquí que es exclusiva del apóstol Juan, que hace mención y alude a la relación exclusiva que había y que hay entre el Padre y el Hijo, y es la palabra monógenes. Entonces, esta es una expresión que habla acerca de esta relación única y exclusiva entre el Padre y el Hijo, y ocurre en Juan. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria, y aquí encontramos la palabra monógenes, que es único Hijo del Padre. Y esta misma terminología se va a repetir en Primera de Juan 4, versículo 9. Primera de Juan 4, 9 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su monógenes, único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio
de Él. Y otra vez esta palabra exclusiva se va a repetir en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice, nunca nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único o monógenes, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y esta palabra revelado también la encontramos aquí en Primera de Juan, cuando dice que es lo que hemos visto en Juan 1:3. Se repite la expresión en Juan 1:2. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y la anunciamos. Y también otra vez en el versículo 3 se repite, anunciamos y hemos visto. Pero desde el versículo 1 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Entonces, otra vez vamos a ver este lenguaje. En Juan está hablando acerca de el logos, la palabra. Y en Primera de Juan nos habla exactamente acerca de esta expresión de la palabra de Dios. Dice, la palabra, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Él es la palabra de vida, dice Primera de Juan 1:1, haciendo alusión a la persona de Cristo Jesús. En el Evangelio es el logos, es el verbo, y ya de verbo pasamos a palabra en Primera de Juan 1. Entonces esta palabra monógenes ocurre en Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 3:16, Juan 3:18 y Primera de Juan 4:9, como ya lo vimos. Entonces, por esta razón, en cuanto a la consistencia en la sintaxis, en la estructura y en los puntos teológicos que encontramos en el Evangelio de Juan como en las epístolas juaninas, es que podemos concluir sin temor a equivocarnos que el autor es nada más ni nada menos que aquel a quien Cristo le dijo antes de morir, he ahí tu madre. Y a María le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo a que él amaba le dijo, mujer, le dijo, hijo, he ahí tu madre. Entonces, fecha y lugar donde fue escrita, bueno, la tradición eclesiástica sostiene que fue escrito en Éfeso. No se tiene una fecha concreta, pero se estima que fue escrita Primera de Juan entre el 85 antes de Cristo y el 100 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque habla, y vamos a ver aquí en Primera de Juan, la autoridad, y habla como alguien que tiene autoridad. Y sabemos que sí, los apóstoles tenían autoridad que fue dada por Dios, pero también la autoridad provenía de años de servicio, de años de ministración. Y ahora, ¿a quién va dirigida la carta? Se cree que a un grupo de iglesias que estaban experimentando el problema de falsos maestros, de prácticamente de falsas enseñanzas. Y algunos estudiosos, algunos académicos sostienen que muy probablemente es el mismo grupo de iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 hasta el Apocalipsis 2 y 3. Algunos sostienen que eran el mismo grupo de iglesias. Pero bueno, continuemos. 80% de los versículos de Primera de Juan reflejan ideas y temas del Evangelio de Juan. Es decir, 80% de lo que está contenido en Primera de Juan es eco, para que se entienda, ya fue dicho previamente por el apóstol en el Evangelio que lleva el mismo nombre. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué razón tenemos Primera de Juan? Y por la razón de que había una falsa enseñanza. Vean, ahí vamos rápidamente a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 28. Bueno, 18 dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado.
esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Entonces, va a hablar acerca de una falsa enseñanza y vamos a ir para allá porque es interesante lo que vamos a mencionar. Pero lo que es particularmente preocupante y la razón por la cual Juan va a querer dejar en claro la verdad es porque se estaba esparciendo una cristología herética. ¿Qué es cristología? Es la doctrina de Cristo. Se estaba esparciendo una enseñanza falsa acerca de la persona de Cristo. Y los dos principales motivos por los cuales Juan va a escribir Primera de Juan era porque él quería combatir o contrarrestar a estos falsos maestros, pero al mismo tiempo, es la segunda cosa, él quería reasegurar a los creyentes. Él quería que los creyentes tuvieran tranquilidad de la fe, de la esperanza y de la vida eterna que ya tenían. Entonces, al combatir y contrarrestar estos maestros era porque estos así llamados maestros carecían de las marcas de un creyente auténtico. Puede que me digas, bueno, Juan, ¿cuáles son esas marcas o cuáles son esas características de un verdadero creyente? Qué bueno que me lo preguntas, porque son 5. Se dividen en 3: doctrinales, morales y sociales. Se dividen en 3: doctrinales, morales y sociales. Doctrinalmente, vamos a irlo desmenuzando. Ahora, estos falsos maestros habían sido influenciados por ideas gnósticas. Tenían una visión distorsionada de la persona de Cristo Jesús. Es decir, veían a Jesús como un espíritu y rehusaban asociar la terminología el Cristo, el ungido, con el Jesús humano. Y recordamos que el Cristo es, perdonen, pero tenemos aquí un escándalo afuera. Vamos a dejar que pasen tantito. Pero bueno, tenían una visión distorsionada de la persona de Cristo. Se rehusaban a asociar el término el Cristo con el Jesús humano. Por lo tanto, rechazaban la verdad de que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y esto, punto que pareciera no ser tan relevante, al final del día es muy relevante, porque negar la dualidad de Cristo, negar la realidad de Jesucristo como hombre y Jesucristo como divinidad al mismo tiempo, 100% hombre y 100% Dios, es negar o limitar el alcance de la obra de la expiación, de lo que Cristo logró en la cruz, porque la expiación tiene que ver con eso. Solamente un sacrificio perfecto, en este caso el de un cordero sin mancha, era el que podía limpiar por una vez y para siempre los pecados de la humanidad. Y solamente Cristo, que no conoció pecado, era el único sacrificio digno, el único que podía completa y perfectamente cubrir, perdonar y rescatar. Por eso era y es importante tener doctrinalmente esta solidez de que Cristo Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Entonces, el movimiento gnóstico rechazaba esto y algunos decían que era como que un espíritu había caído sobre la persona de Jesús el hombre y por lo tanto no era una divinidad. Y esto también esto distorsiona por completo la realidad de la obra perfecta de Cristo, porque también al no creer en que Cristo Jesús era 100% hombre y 100% Dios,
limitaban la obra de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, estaban diciendo que la muerte de Cristo era deficiente. Y sabemos que no es así. Sabemos que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección 3 días después fue más que eficiente. Fue la que el día de hoy nos da esperanza, nos da vida y nos da la posibilidad de tener una esperanza segura. Y ahí viene la escatología de que un día vamos a estar con Él. Ahora, doctrinalmente, un verdadero creyente sostiene que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. En el aspecto moral, estos falsos maestros, minimizaban la seriedad del pecado. Decían, no pasa nada. O sea, tú puedes tener pecado y aún así puedes seguir experimentando comunión con Dios. Y eso, por esa razón, Juan va a escribir en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10, va a decir, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Wow, palabras fuertes, pero palabras que tenían que ser dichas, palabras que tenían que ser dichas. Ahora, también estos falsos maestros aseguraban que era posible, como ya te lo mencioné, tener compañerismo con Dios a pesar de vivir una vida pecaminosa. Ahora, aquí el apóstol Juan va a insistir en el hecho de que nuestra relación con Dios sí o sí tiene implicaciones éticas y son implicaciones serias. Ve lo que dice 1 de Juan 2, versículo 3 y 4. Vamos a ver una cuestión ética aquí. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Y no vive en la verdad. Entonces, la implicación ética es vivir una vida de obediencia, una vida que vaya acorde a el Evangelio, vaya de acorde a la verdad. Ahora, también el apóstol aquí va a decir, nos va a dejar en claro que un conocimiento genuino, es decir, un conocimiento verdadero y real de Dios y de su amor, demanda obediencia. Lo va a repetir ahí en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, me gusta la Nueva Traducción Viviente porque lo pone así. Dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Qué buena redención, qué buena lo escribieron. La Nueva Versión Internacional dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Para todos aquellos que me digan, oye Juan, no, pero es que obedecer a Dios es... No, aquí dice que claramente nos dice la Escritura que no son una carga difícil de llevar. Entonces, moralmente, un creyente, una marca moral de una persona que es creyente es que obedece a Dios. Ahora, socialmente,
estos falsos maestros tenían un orgullo, eran orgullosos, tenían un orgullo espiritual. Y déjame decirte que cuando tenemos orgullo espiritual, el orgullo espiritual se manifiesta en una carencia de amor genuino por el que está a nuestro lado. El orgullo espiritual se demuestra en una carencia de amor genuino por el que está a nuestro lado. Ve lo que dice 1 de Juan 2, versículo 9. Dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en oscuridad. Ve lo que dice versículo 11, ahí mismo del 1 de Juan 2. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Entonces, una persona, socialmente, una persona, una marca del creyente en el aspecto social es que ama, tiene un interés genuino por el que está a su lado. Entonces, vamos a seguir adelante, vamos a seguir con nuestra clase del día de hoy. Entonces, el primer motivo era combatir o contrarrestar a los falsos maestros, y la segunda era reasegurar a los creyentes. ¿Cómo? Fortaleciendo la certeza de la salvación que cada creyente poseemos. Por medio de esta aseguración o de la seguridad de que somos salvos, es lo que nos va a ayudar a vivir en la luz, a amar a Dios, a obedecer de una forma aún más práctica, vamos a ponerlo así. Muy bien. Dice, recordar, también el apóstol va a recordar la veracidad del Evangelio. Ellos quieren que entiendan la realidad de su fe para que ellos tengan esta convicción de lo que ya tienen. ¿Y qué es lo que ya tienen? Es vida eterna. Es decir, vamos a encontrar aquí en Primera de Juan una tensión entre el sí, pero todavía no. Entre el ya, pero todavía falta un poco. Lo que disfrutamos hoy, pero todavía nos falta por experimentar en plenitud más adelante. También él va a dejar criterios por los cuales nosotros como creyentes podemos evaluar la enseñanza de cualquier persona y saber si son falsos maestros o no. Ahí en 1 de Juan, capítulo 5, 1 de Juan 1, desde el versículo 5 hasta el capítulo 2.2, vamos a ver estos lineamientos. También ahí en el capítulo 2, prácticamente hasta el versículo 11. En el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 10, también vamos a encontrar estos lineamientos o estas marcas. Y prácticamente en el 5.13 y en el 5.18 al 20 es lo que vamos a observar. Ok. Vamos a ir recapitulando y básicamente ahora vamos a hablar un poquito acerca de esta falsa enseñanza que estaba dando el apóstol, que estaban dando estos falsos maestros. Y estos falsos maestros estaban entregando o estaban introduciendo a la iglesia una nueva teología, una nueva moralidad y una nueva espiritualidad. Te lo repito, esos eran los tres engaños que estos falsos maestros estaban introduciendo a la iglesia. Y tristemente en la actualidad podemos ver que esto no ha cambiado. Podemos ver que tenemos la amenaza de una nueva teología, ¿no? Hoy encontramos, y es lamentable que puedas ver por muchos lugares hay teologías nuevas, pero
ya se nos ha dicho cuál es la teología. Aquí está escrito en este libro. Nada de revelación nueva, nada de yo tuve una visión, nada de que dame $200 para golpear la cara de Mamón y entonces te va a ir, vas a tener bendición. Nada de eso está en la Escritura. Ahora, ¿cuál es esta nueva teología que estos falsos maestros estaban introduciendo? Bueno, ellos comprometieron la singularidad de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Es decir, estos falsos maestros, al aseverar que Jesús no era 100% Dios, al traer esta visión gnóstica de Cristo, estaban negando la persona de Cristo, y al negar la persona de Cristo, directamente estás negando la obra de Cristo, porque Cristo fue perfecto y fue el único que pudo ofrecerse una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Solamente Él podía hacerlo, nadie más. Solamente Él podía hacerlo y podía lograrlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Juan ante esta nueva teología errónea? Jesucristo es el Hijo encarnado de Dios, cuya muerte provee perdón de pecados. Es lo que él va a hablar el apóstol en estas epístolas. Va a hablar acerca de la encarnación, va a hablar acerca de que Cristo es la palabra de vida. Él, palabras suyas, Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Y aquí viene más de la divinidad. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Wow. Ahora, el segundo punto, esta nueva moralidad que estaban introduciendo estos falsos maestros. Ellos estaban minimizando la importancia del pecado. Ellos afirmaban que podían tener comunión con Dios a pesar de vivir unas vidas y de tener un comportamiento para nada santo y completamente injusto. Y la realidad es que el pecado es pecado y no puedes tener comunión con Dios a causa del pecado. Para responder o para contraatacar esta nueva moralidad que estos falsos maestros estaban trayendo, el apóstol Juan va a decir que el cristianismo, la relación entre nosotros los creyentes con Dios por medio de Cristo, va a tener implicaciones éticas. Y el compañerismo con Dios requiere justicia. Y esta justicia solamente la pudo lograr en nuestras vidas la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Es su sangre la que nos hace y somos declarados justos delante del Padre. Eso es lo que la Escritura nos dice. Pero sí nuestra vida importa, y por eso es que el apóstol aquí va a decir: hey, señores, si alguno peca, abogado tiene. 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, es impresionante. Y esta nueva espiritualidad que estos falsos maestros estaban introduciendo a la iglesia era pues prácticamente una arrogancia espiritual. Ellos se sentían superiores.
Consecuentemente, ellos no manifestaban amor a los demás. Y para voy a recurrir a un ejemplo que a mí me tocó vivir de primera mano. Estaba en una iglesia en un suburbio de Chicago. Se contactó con una artista cristiana, una cantante cristiana, para que viniera y pudiera ella tener un tiempo con las mujeres de la iglesia. Pero cuando esta mujer llegó a la iglesia, era una mujer, perdón lo que voy a decir, insufrible, o sea, difícil de tragar. Llegó exigiendo su escudera y quería que tuviera una mujer al lado suyo que le cargara la bolsa, que le cargara el teléfono, y no le hablaba a nadie, porque si no, si alguien hablaba con ella que no fuera la esposa del pastor, ella perdía el contacto o la comunicación con Dios, y por lo tanto no iba a poder ministrar efectivamente a las mujeres. Esta arrogancia espiritual. También me tocó hace tiempo atrás, el año pasado, aquí en Querétaro, una experiencia similar con otro hombre. No voy a dar su nombre, pero también muy conocido, de una iglesia muy grande en una isla, que también yo creo que le faltó un poquito más de comprensión al hermano. Pero bueno, para contrarrestar estas enseñanzas, Juan va a decir que la respuesta es Dios, porque Dios es amor. Y el amor se va a manifestar, el amor a Dios se manifiesta con el amor al que está a nuestro lado. El amor. Entonces Juan va a decir que el amor por otros creyentes es el sello distintivo de un cristianismo verdadero. El amor por el que está a nuestro lado es un sello distintivo de un cristianismo verdadero. Entonces, estas tres ideas erróneas son las que el apóstol Juan va a corregir. Una nueva teología, una nueva moralidad y una nueva espiritualidad que, como te lo dije hace unos minutos atrás, pues no ha cambiado nada, ¿verdad? Realmente en mucho tiempo. Pero bueno, lo vamos a dejar por hoy aquí. Vamos a parar por hoy. Yo te quiero invitar a que nos dejes tus comentarios aquí abajito. Dinos desde dónde nos estás viendo. Dinos, nos gustaría saber qué te está pareciendo estas sesiones que hemos tenido semanas atrás y qué esperas para las siguientes semanas. Te recuerdo, estamos iniciando un estudio bíblico en base a Primera de Juan, se llama Dios es luz. Hoy dimos una pequeña introducción, pero yo te espero la próxima semana con más, para que podamos juntos descubrir y podamos juntos indagar en la Escritura para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Yo te invito a que puedas leer Primera de Juan completo para la próxima sesión, y ya sea que me estés viendo en repetición, yo te repito, deja aquí abajo tus dudas, deja abajo tus preguntas para que podamos contestarlas la próxima semana. Muchas gracias por conectarte. Yo soy Juan Marcos Lecuona. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Ten una muy bonita noche.